Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, hasta el momento hemos hablado sobre los criterios de planificación, la evolución de la planificación en Bolivia, la relación que tienen algunos instrumentos de planificación territorial, y dentro de esa estructura ya hemos hablado sobre la 031, lo que es la ley de autonomías territoriales, la clasificación que existe para esas autonomías territoriales. Pero planificar implica que tengo que tener una relación directa con varias instancias, con varios profesionales, porque cuando voy a construir una ciudad, cuando voy a el territorio natural y convertirlo por concreto de ocupación antrópica, voy a degradar, voy a fragmentar el territorio. Fragmentación involucra que comienzo a sembrar los primeros espacios transformados por el ser humano. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a un desarrollo, lo vamos a poner así, lamentablemente es un desarrollo netamente enfocado en la explotación económica, en la explotación de recursos naturales, con un criterio económico productivo, y desestima que el planeta también le pertenece a otras criaturas, no es solamente propia del ser humano. Esa planificación, esa extensión que hace sobre el territorio, en los tiempos ancestrales, hablamos de las culturas clásicas en Sudamérica, Norteamérica, nos hacen ver de que había la búsqueda de un equilibrio. El buscar la sostenibilidad en el tiempo, cosa de que lo que hoy me beneficia, debo garantizar de que en un futuro también persista para que mi descendencia pueda servirse de ese beneficio. La caza de animales, la producción la explotación del suelo, porque habíamos dicho que el suelo es un elemento contenedor de recursos. Es un elemento contenedor de agua, de minerales, de combustible o de petróleo, de gas. El suelo es un elemento importante que la ciencia edafológica ha comenzado a estudiar a mediados del siglo XIX. Ya no solamente como aquella superficie sobre la cual el ser humano desarrolla sus actividades productivas. Ya ha tenido otra connotación. Los edafólogos, los que estudian el suelo, comenzaron a realizar estudios de laboratorio sobre este recurso. Y comenzaron a exponer sus hallazgos, indicando de que el suelo tiene un tiempo de vida, de que el suelo tiene nutrientes, y esos nutrientes necesitan tener un tiempo de descanso extenso, porque si no se da ese tiempo de descanso extenso, lamentablemente tienen una sobreexplotación y con ello sus nutrientes se degradan, se reducen al extremo de que se convierte en un suelo improductivo que no puede volver a generar recursos. Entonces es como si nosotros en nuestra vida de jóvenes tuviéramos un modo de producción, y le echáramos anabólicos a nuestro cuerpo, nos inyectáramos, tomáramos pastillas para desarrollar nuestro cuerpo. Y obviamente nuestro cuerpo va a tener esos cambios con el debido tratamiento, pero va a llegar un momento en el cual ya no va a poder más. Es ahí donde nuestro cuerpo va a comenzar a decaer y vamos a tener algunos problemas internos. Lo mismo le pasa al suelo.
Es un espacio productivo con sus características, con sus alternativas, porque para eso existen los planos o los mapeos de aptitud del suelo, donde se hacen pruebas de laboratorio, pruebas químicas, pruebas edafológicas, que determinan la calidad, la procedencia, el tiempo. El material, ahí entran muchas ciencias, desde los geodestas, desde los geólogos, desde los ingenieros civiles, los edafólogos, los ingenieros agrónomos, incluso los licenciados en ciencias sociales. Por tanto, en ese periodo en el cual el suelo ha sido sobreexplotado, o bueno, ha tenido una producción, ven que está decayendo la producción, los nutrientes del suelo han bajado. Entonces le echamos fertilizantes, químicos, todo con el propósito de que recupere esa aptitud. Es más, no solamente la recupere. Y después de mejorar esa aptitud del suelo, puede estar así unos buenos años con ese tipo de tratamiento, pero en algún momento ello va a decaer, porque el suelo tiene un tiempo de vida productivo. Ese es un factor. El otro factor es que el suelo también es un elemento contenedor del agua. Y cuando el suelo comienza a tener un exceso de humedad, se genera el fenómeno de eutrofización. Es el principio de la degradación, es el principio de la erosión hídrica, uno de los principios de la erosión hídrica, porque comienza a fermentar la superficie del suelo, la parte baja del agua. Es ahí donde se genera lo que llaman en Santa Cruz los curichis, agua fermentada, agua que se está pudriendo, y con ello el suelo también puede perder sus propiedades productivas. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo eso? Porque nosotros sencillamente vamos a planificar en base a ese criterio. Y vamos a planificar distintos tipos de producción, desde minería, áreas mineras, áreas agropecuarias que involucran la ganadería, y también vamos a intervenir en zonas de explotación, pero de planificación agroindustrial, industrial. Tenemos que estar listos para enfrentar todo proceso productivo y tomar en cuenta de que necesitamos conocer los efectos que genera cada uno de los efectos degradativos del territorio, en particular del suelo. En el caso de los recursos hídricos, en el caso de la eutrofización, pues es un fenómeno químico que le quita los nutrientes al suelo, al fin de cuentas se fermenta, se pudre, y de ahí también perdimos una buena parte de superficie de suelo productivo. Otro factor que degrada el territorio, perdón, no el territorio, el suelo, son la falta de tratamiento de barreras de protección por la pendiente. Sabemos muy bien de que el suelo tiene diferentes tipos de alto relieve. Muchas veces en alta montaña, cuando llueve, arrastra los nutrientes, por tanto deja estéril el suelo en la superficie, en la cima de la montaña, pero extrañamente vemos que al pie de la montaña hay vallecitos, hay vida, y tiene otro tipo de clima. Es porque los nutrientes que estuvieron en la alta montaña fueron arrastrados por sedimentos, y todos los nutrientes quedan al pie de la montaña, y eso tampoco es bueno. Quienes conocen de agricultura saben de que tienen que generar barreras de protección. Lo ideal es de que toda la montaña me sirva como una espacio de productividad, y eso también debería estar en la planificación territorial. Hay un criterio, hay un concepto que se maneja en planificación territorial que establece que la base para planificar el suelo tiene que estar en base al tratamiento de cuencas. Las cuencas se encargan de definir cuáles son las vertientes de agua, estudiarlas para hacer un buen manejo de la cuenca, de las microcuencas y la subdivisión de cuencas que existe, que son 5 niveles a nivel nacional, desde primarias, secundarias, terciarias, y así sucesivamente. Cada vez vamos de la cuenca mayor a cuencas mucho más pequeñas,
Y lamentablemente la división política del territorio no se da en base a cuencas. La división política del territorio se da en base a líneas imaginarias. Sería lindo poder estructurar un territorio en base a cuencas, porque en base a ello yo puedo definir qué tipo de tratamiento necesita mi espacio para mantener la vida de la cuenca, y con ello voy a asegurar el comportamiento del ciclo hidrológico en la región, y con ello voy a preservar ecosistemas, y al preservar ecosistemas hago sostenible la planificación de mi espacio. Sería lo ideal, pero no es así. Hay líneas que... Y las cuencas, lamentablemente, a veces caen en dos unidades territoriales con criterios de planificación distintos. Uno que puede intentar explotar el territorio a través de la venta de sus recursos naturales, y el otro municipio buscando equilibrio en la preservación de su contexto. Obviamente quien más se va a desarrollar en ese sentido es la que explota el territorio a más no poder. En cambio el otro involuntariamente va a servir como un ecosistema que alimenta y todavía genera vida en el otro ecosistema paralelo o vecino donde se está explotando los recursos. Va a llegar un momento en el cual aquel espacio territorial donde todavía se han estado aplicando criterios de sostenibilidad se va a ver influenciada por las necesidades económicas, y va a comenzar a explotar su territorio, y con ello ya vamos a seguir degradando. Esto lo vemos mucho entre los países en vías de desarrollo, y que no es más que hablar de un proceso histórico que ha ido evolucionando, al igual que todo el desarrollo territorial, de la planificación de desarrollo de nuestro país. Pero junto con ella una conciencia social sobre la necesidad de proteger los recursos naturales. Quisiera contarles de que durante gran parte del siglo XX, la normativa ambiental era fragmentada y estaba dispersa en distintos decretos, resoluciones sectoriales. En Bolivia generalmente estaban enfocados en la explotación de recursos y no en su preservación. Lamentablemente esto continúa porque las leyes de las cuales vamos a hablar ahora no son más que un saludo a la bandera, pese a que hay algunas que intentan hacerlas cumplir, pero lamentablemente solo sirven como una excusa para obtener recursos económicos. Recién en la década de 1990, el país da un paso fundamental con la promulgación de la Ley del Medio Ambiente, la 1333, que la han promulgado un 27 de abril de 1992, y con ello Bolivia ha implementado la primera norma marco de carácter integral para la protección ambiental. Esta ley, la 1333, es considerada como una piedra angular de la legislación ambiental boliviana. Tiene el objetivo principal de proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. Tiene la labor de promover un desarrollo económico y social sostenible. Y bueno, está compuesta en su estructura de 11 títulos y 119 artículos. Estos artículos se van abordando de manera amplia con temas como la prevención, el control de la contaminación, el manejo de los recursos naturales, la educación ambiental, el ordenamiento territorial y sobre todo la responsabilidad por daños ambientales que implica su incumplimiento. Voy a leer esta parte. Dice, es una ley cuyo propósito tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza, promoviendo el desarrollo sostenible y con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Un aspecto de esta ley, que es la prevención de los impactos negativos, se establece un proyecto, se establece para el control de todo proyecto, obra, toda actividad que pueda generar alteraciones en el medio ambiente. Y bueno, también debe someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, una EIA. Cuando hablen de medio ambiente seguramente van a
enfrentarse a varias siglas que no es más que una simplificación de un nombre muy extenso, por ejemplo, evaluación de impacto ambiental, EIA, y vamos a encontrar otros, como la zonificación ecológica económica, la C. En fin, el propósito es obtener, cuando se ejecuta un proyecto, el propósito es obtener una licencia ambiental antes de su ejecución. Esta medida busca de alguna forma garantizar que las necesidades de inversión no comprometan la salud de los ecosistemas ni el bienestar de la población. Quienes han hecho su trámite en algún momento para obtener licencia ambiental han debido ver de que tenemos 4 categorías. Y todos buscan ser categoría 4 porque involucran netamente la presentación de una solicitud con adjuntando el proyecto, un resumen del proyecto, planos si existen, los alcances del mismo, sumados a documentos de la MAE o el representante legal. Si es que te aprueban la categoría 4, lo único que te emiten es una nota donde te autoriza que presentes no, ni siquiera te presentes, directamente te emiten una certificación donde te dicen que ya que ya tienes una categoría 4 y para de sufrir, hasta ahí llegó el trámite. Pero si de pronto te dicen que eres una categoría 3, ya tienes que hacer un informe, solicitando el cambio de categoría, te hacen una nota donde te dice, bueno, para empezar, nosotros daremos. Ustedes inician su solicitud pidiendo que sea categoría 4. Ellos revisan su normativa y dicen, tu proyecto, según los alcances que has presentado, no aplica para la categoría 4. Va a ser categoría 1 o 2 o 3. En la notita, en la respuesta, te emiten el tipo de trámite que compete hacer. Y hasta ahí llegó tu trámite. Para iniciar otra vez tienes que empezar nuevamente adjuntando todos los requisitos que involucra la categoría a la cual te han señalado. Junto con ese trámite tienes que adjuntar informes, planos, fichas, y quien te lo tiene que firmar es un profesional que cuenta con un RENCA, que es un número, es como una especie de licencia que tienen los profesionales y que obtienen tras realizar un curso de posgrado en materia ambiental, y son avalados por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Este RENCA les permite elaborar informes y hacer el trámite respectivo. Es como si ustedes quisieran hacer un trámite para aprobación de su casa. ¿Quién lo hace? El arquitecto. Si quieren hacer un plano de aprobación estructural, ¿quién lo hace? El ingeniero. En el caso de un RENCA, puede ser cualquier profesional que esté relacionado con tratamiento de trámites ambientales, pero tiene que cumplir una serie de requisitos. Ahora, este profesional te cobra por cada informe o trámite que hace, como lo haría cualquier profesional a quien se le asigna una responsabilidad. Pero en el proceso, logra obtener la licencia que te compete. Muchas veces pensamos que hasta ahí debería llegar su trabajo, pero ese es un gran error, ya que hay otras obligaciones ligadas a la categoría 3, 2 y 1, porque hay que emitir informes trimestrales o semestrales que deben incluir pruebas de laboratorio, tienen que incluir estudios y otro informe, avalado por el profesional que inició tu trámite para obtener la licencia ambiental. O si quieren pueden cambiar de profesional, pero tiene que firmarlo alguien que cuente con un RENCA. A veces este informe, porque no te lo explican tan fácil, o a veces te comienzan a decir, necesita presentar un PMPASA, necesita presentar un C, y te marean con sus abreviaturas que la verdad me disgustan mucho, pero no hay forma de evitarlo, ya que simplifican todos los trámites que involucran una licencia ambiental. Y de ahí para adelante, ustedes tienen que preguntar al profesional o tal vez al ministerio, a la unidad donde
a la institución donde corresponde hacer el trámite, porque hay algunos trámites que lo hace la alcaldía, hay algunos trámites que se tienen que hacer en la gobernación, y hay algunos otros trámites que se tienen que hacer en el propio Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Tienen que averiguar bien, o asesorarse bien, porque cuando no presentan esos informes, te caen con multas. Y multas en base a UFBs, no es poca cosa. Es más, ni siquiera te van a decir, van a permitir que tu proyecto siga avanzando. Va a llegar un momento donde te pueden notificar, si es que se acuerdan de tu proyecto, porque algunas veces se olvidan. Y hay momentos donde tienen que solicitar algún requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para esa institución. Revisan el sistema y ahí se dan cuenta de que incumplieron normativa, no presentaron informes, no presentaron algo, y es ahí donde el Ministerio de Medio Ambiente vive de eso, te emite multas. Y saben, esas multas no la paga la institución, las multas la paga el profesional que estaba a cargo de ese trámite, si es que no ha presentado los informes respectivos. Y le caen con la 1178, le caen con incumplimiento de deberes. Extrañamente el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas debería ser un juzgado, porque hay tantos líos, tantos trámites por incumplimiento de deberes, por la 1178, a los técnicos que no atendieron oportunamente o como corresponde con responsabilidad este tipo de trámites. Y como les decía, un aspecto central de la ley de la 1333 es justamente la prevención de los impactos negativos. Ahora bien, esta ley tiene ventajas significativas por otro lado, porque va introduciendo un enfoque integral de gestión ambiental, va promoviendo la participación ciudadana y también va estableciendo mecanismos de fiscalización y la sanción de la cual va creando instrumentos de planificación. Ya les había mencionado sobre la zonificación ecológica económica, la ZEE, la ZEE. También está ligado a los planes de ordenamiento territorial. Pero, si bien tiene esas ventajas de conexión con estos instrumentos de planificación, también presenta algunos desafíos y ventajas que no han sido todavía subsanadas. Por un lado, su aplicación depende en gran medida de la capacidad técnica e institucional de los municipios y las gobernaciones, lo que va generando desigualdades en su implementación. Les voy a dar un ejemplo. Mapiri, no, ni siquiera Mapiri, Tipuani, Ciudad de La Paz, queda en los Yungas este municipio. Tipuani es un municipio donde viven de la minería. Hay un río que hasta hace unos 2 años ha inundado todo Tipuani, han debido ver en las noticias. El año pasado, pero con mayor profundidad el anteaño pasado. En Mapiri, que podríamos decir que es un municipio intermedio, no más grandecito, tiene técnicos que hacen de todo. Son los planificadores territoriales, son los supervisores, son los fiscales, son los que hacen catastros, son los que supervisan, son los que fiscalizan obras, son los que elaboran proyectos, porque no hay una estructura seria en estos municipios, aparte que no tienen recursos para pagar un profesional que de pronto les colabore. Y si es que les cae un profesional que le puede cambiar este panorama, le pagan un poquito. Y ahí está el problema. Como les dije, un gran desafío y una gran desventaja es que la aplicación de la ley 1333 depende mucho de la capacidad técnica e institucional, sobre todo en municipios y en gobernaciones. En gobernaciones no hay tanto problema. No hay tanto problema, pero que sí tienen mucho problema porque no tienen mucha gente para hacer un control de todas las áreas, de todos los espacios involucrados con trámite y gestión ambiental. Estas desigualdades que se generan en la implementación requieren actualizaciones para incorporar algunos enfoques modernos como el cambio climático, la implementación de teledetección,
de la implementación de tecnologías a vuelo de dron, sistemas LIDAR para poder planificar e identificar áreas que se están degradando. Es ahí donde estos técnicos son influenciados por actividades clandestinas o los mismos cooperativistas que vienen, hacen su trámite frente a la misma persona que hace planificación territorial, ante la misma persona que hace fiscalización de obras. Entonces, estos profesionales a veces son influenciados o son contratados por estas mismas empresas que les pagan. Lo he visto en muchos municipios. Les pagan a los técnicos y estos son juez y parte. Y obviamente pues siempre van a responder al requerimiento de las instancias que vulneran la reglamentación ambiental o les colaboran para que no sea tan evidente y obtengan su licencia ambiental. Lo he visto en muchos municipios intermedios y más aún en los pequeñitos donde hay explotación minera o algún tipo de explotación de recursos. Para operativizar la ley 1333, el Estado boliviano ha ido aprobando un conjunto de reglamentos generales. Esos reglamentos son el reglamento ambiental, el RGA, aquí está, el reglamento general ambiental. Este reglamento va organizando el sistema de gestión ambiental y también va regulando los instrumentos como la evaluación de impacto ambiental, la EIA, las auditorías ambientales, los planes de mitigación, los procedimientos de otorgación de licencias. Ojo que las auditorías ambientales es un tema interesante que solamente se da en los municipios intermedios para arriba. En los municipios chiquitos ni pensar en una auditoría ambiental, ni siquiera tienen una unidad de auditoría. Y si llegan es porque algo ha debido suceder a nivel de contaminación ambiental. Han debido notar en Yayagua, ¿qué es lo que pasó en Yayagua? ¿Han visto las noticias? Toda una laguna, ¿no? Se nos fue. Y con eso, sin duda, vamos a sufrir las consecuencias de esa pérdida de aquí a los siguientes 2 o 3 años. Porque les comenté, les dije, cuando se nos quemó el pantanal, llegaron especialistas y entre lágrimas dijeron, esto solo se va a recuperar en 200 años. Volver a como estaba antes de que se queme, gracias a las leyes incendiarias, que se quemó todo eso. Y la gente estaba en su casa mirando la tele y decía, qué pena, es una lástima. Pero, ¿cuándo comenzamos a sentir esos cambios? Hace unos 2 años. Y recientemente, con las lluvias. Las lluvias en varios municipios llegaron antes y se quedaron hasta mucho después del tiempo en el cual tendrían que irse. Oficialmente, las lluvias llegan desde diciembre hasta finales de marzo. Ese es el periodo de lluvias, ese es el periodo de lluvias en Bolivia. Ahora, ¿qué está pasando? Está llegando antes, ya consideran hasta los primeros días de noviembre, finales de octubre, la predicción que tienen. Miren que van a determinar alerta naranja a finales de octubre. ¿Qué significa eso en la planificación? Que no puedes hacer movimiento de tierras, no puedes ejecutar proyectos, porque no es recomendable que vayas removiendo tierra en áreas sobre todo en espacios de riesgo. Luego tenemos el reglamento para la prevención y control ambiental. Aquí se establecen normas específicas para la calidad ambiental y los límites máximos permisibles de contaminantes. ¿Qué tipo de contaminantes son los que se pueden abastecer o almacenar? ¿Qué cantidad? ¿Cómo se tiene que eliminar este tipo de contaminantes? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Con quién? El reglamento para la prevención y control ambiental nos dice eso. Luego tenemos el reglamento de contaminación hídrica, también el reglamento para la contaminación atmosférica y el reglamento de manejo de residuos sólidos que definen, en este caso, los parámetros técnicos para proteger esos componentes. Y por otro lado tenemos los reglamentos especiales como sí, que no es más que la sigla de Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero.
que también fija obligaciones específicas, por cierto, para el sector de la industria. Y aquí les exige la presentación de planes de adecuación, planes de mitigación para las industrias que ya existen. Todo esto debe formar parte del ordenamiento territorial. No por nada estamos hablando del medio ambiente territorial. Debe formar parte del conjunto de reglamentos o el conjunto de normas de planificación para una buena gestión ambiental. Y bueno, esta ley es la más importante, ya que va constituyendo la columna vertebral de nuestro sistema de protección de medio ambiente. Y tiene el propósito de establecer todo el marco normativo y administrativo para la gestión ambiental. En esta ley ustedes van a encontrar cómo elaborar fichas ambientales, qué categorías de proyecto existen según su nivel de impacto, qué corresponde a proyectos de alto impacto hasta la categoría 4, que, como les había mencionado, incluye actividades de impacto poco significativos o no significativos y que se tramita en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Este reglamento también nos ayuda a integrar, como les dije, el ordenamiento territorial como entiende el ordenamiento territorial como un instrumento de gestión ambiental. Y esto significa que se tienen que localizar y disponer nuevas industrias, áreas urbanas, carreteras, proyectos de infraestructura. Todo debe basarse en un análisis de aptitud del suelo, en un análisis de la capacidad de carga de los ecosistemas, en la capacidad de riesgo de desastres naturales, que tiene un interesante procedimiento, la tramitación de riesgos de desastres naturales. Lo propio el reglamento va creando un vínculo directo entre lo que es la planificación urbana y la protección ambiental. Por eso se promueve que todos los municipios vayan elaborando su territorial y los usen como guía para la expansión de sus ciudades, conociendo el contexto, conociendo el entorno. Y bueno, como sabemos, en nuestro país no todo es perfecto. El Reglamento General de Gestión Ambiental también enfrenta retos importantes. Hay mucha burocracia, la tramitación es lenta, especialmente para proyectos pequeños donde muchos municipios, como les dije, no cuentan con personal técnico capacitado para aplicar estos instrumentos de gestión ambiental. La fiscalización en campo es prácticamente nula, es limitada. Un municipio no tiene ni vehículos para transportar a sus supervisores, a sus fiscales, lo que va debilitando el control efectivo de los impactos de ciertas actividades. Es interesante el tema de la legislación ambiental. Ya después más adelante vamos a hablar sobre la ley de la madre tierra. Les había dicho de que en Bolivia la legislación ambiental ha ido evolucionando para abordar los desafíos del desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversidad, con el propósito de buscar una gestión adecuada del territorio. En ese sentido, estas leyes no solo han buscado proteger el medio ambiente, sino también han buscado integrar esas consideraciones ecológicas en todos los procesos de planificación y ordenamiento territorial. Ese es un interesante tema, si acaso van a hacer una tesis alguna vez, trabajar lineamientos ambientales dentro de lo que es el ordenamiento territorial. También pueden trabajar estrategias ambientales, pueden trabajar planes de manejo de cuencas, pueden trabajar corredores naturales para que las especies puedan tener áreas de conexión y poder desenvolver su vida natural, su vida silvestre sin ningún problema, aunque lógicamente el problema lo van a exponer los seres humanos. Porque en el Pantanal, por ejemplo, ¿cuáles son los mamíferos grandes? El jaguar, el más conocido, y una especie protegida ya por el Estado. Este animalito no necesita 10 hectáreas, 15 hectáreas, solamente por especie, por
por unidad de especie, es decir, un macho y una hembra, necesitan tener una superficie, un territorio para su desenvolvimiento, un área de caza. ¿Y qué pasa con el resto? También necesitan su propio territorio. Pues, recordemos que al ser animales pelean por el territorio, que no es más que el espacio de vida que tienen ellos, y son prácticamente los depredadores, dueños de toda una superficie donde conviven y realizan sus actividades. Y si sale una nueva camada de esta especie, también va a necesitar en un futuro su propio territorio. Entonces, para ello se generan los corredores naturales que, si bien están relacionados con la vida del ser humano, con el contexto antrópico, de alguna forma también están condicionados a ser un área de recorrido por parte de estas especies. Y no solamente para el jaguar, sino también existe este detalle para otras especies animales. ¿En qué consiste este propósito? Como les había comentado, nosotros necesitamos garantizar la supervivencia de estas especies, y la mejor forma es otorgándoles a través de la planificación ese espacio, ese territorio. Pero también nosotros deberíamos tomar en cuenta que no es solamente el espacio de vida de las especies, de la fauna. También necesitamos áreas de expansión pasiva y activa. Las áreas de expansión activa son aquellos lugares donde hay presencia o actividades económicas intensas por parte del ser humano. En cambio, las pasivas podemos decir que son futuras áreas de expansión. Va a llegar un momento en el cual el ser humano va a tener la obligada necesidad de seguir avanzando sobre espacios naturales, pero ese no es el propósito. Por eso es que viene aquí la planificación, y en conocimiento de todo el contexto de flora, cantidad de fauna, características del contexto. En este caso puede ser físico, hidrológico, edafológico. Uno va comenzando a estructurar en base a la aptitud del suelo, donde pueden ser áreas potenciales para poder expandir la frontera agrícola, ganadera, la actividad económica que tiene que tener un espacio para mantener la sostenibilidad de la población, en este caso de los seres humanos. Así es que hay mucho todavía que se puede abordar, profundizar en lo que es la aplicación de la ley 1333, la ley de medio ambiente, porque les había comentado de que esta ley establece el marco normativo para la protección del medio ambiente en nuestro país, sobre todo en el artículo 11, porque en el artículo 11 destaca la importancia de incorporar la dimensión ambiental, de todo lo que es la planificación del desarrollo nacional y regional. Y con ello se va promoviendo un proceso dinámico, pero concertado con las diferentes unidades territoriales, que parten desde un municipio, una provincia, un departamento, un estado. Y además en el artículo 77, que es otro artículo interesante, importante, en el artículo se señala que la planificación de la expansión territorial y espacial de las ciudades siempre debe incorporar la variable ambiental para buscar ese propósito del desarrollo sostenible. O sea, por mucho de que ustedes trabajen en un contexto urbano, según la ley 1333 en su artículo 77, debe haber una planificación para la expansión territorial y espacial de las ciudades. O sea, por ley tenemos que expandir a las ciudades, tiene que haber una expansión territorial de esos entornos. Pero esa expansión debe considerar la variable ambiental. En otras palabras, estamos cambiando el hormigón por espacio natural y tenemos que prever de que ese espacio natural no afecte en gran medida a los ecosistemas y a las especies endémicas, lamentablemente, por la propia ley general de medio ambiente de nuestro país, que difiere de lo que establece la ley 300, la ley de la madre tierra. La ley de la
Ya vamos a ir hablando en exceso de la ley de la madre tierra, que determina unos sistemas de control en específico ligados a lo que es la 1178. También vamos a hablar de lo que es la 1178 como complemento y de conocimiento general, aunque muchos de ustedes seguramente ya saben lo que es la ley 1178, pero para los colegas que lo están viendo por primera vez, es una ley importante sobre la cual podemos tener una competencia en varias leyes y en varias actividades porque rige la forma de administración pública de todos los bienes del Estado. Ahora, estas leyes ambientales establecen un marco normativo que integra la dimensión ambiental con la planificación territorial, justamente incorporando variables ambientales en los procesos de planificación. Entonces, con ello se busca, al momento de la planificación se busca primero el uso sostenible del suelo. Necesitamos asignar áreas para actividades productivas, áreas residenciales, recreativas, de manera que se vayan minimizando esos impactos negativos sobre el medio ambiente, con un criterio que es la conservación de la biodiversidad. Para ello se tienen que hacer estudios, se tienen que invertir en estudios de identificación y protección de las áreas de alto valor ecológico como bosques, humedales, áreas de vida silvestre. Aquí es donde se van a encontrar con sitios Ramsar, que son lagunas donde llegan las aves al momento de hacer su migración hacia el sur. Estos sitios Ramsar son importantes porque permiten a las aves que realizan viajes extensos poder encontrar lagunas donde poder descansar y continuar su recorrido. Junto con ello, casualmente coinciden con el nombramiento de áreas protegidas. Ese es otro factor importante en la planificación territorial. Hay áreas protegidas naturales, hay áreas protegidas culturales. En el caso de Bolivia tiene 22 áreas protegidas a nivel nacional, pero un municipio tiene la libertad de identificar y designar áreas protegidas dentro de su propio municipio. Como estamos con las autonomías, con la ley que les permite una autonomía territorial administrativa, desde ese punto de vista, cada municipio tiene la capacidad de poder designar las áreas protegidas dentro de su municipio, sin que esto represente que es un área protegida a nivel nacional. También se pueden nombrar áreas protegidas a nivel departamental, que esto está a cargo de la gobernación. Pero el que tiene mayor valor son las áreas protegidas a nivel nacional, que en realidad son 22, distribuidas en todo el país, desde el sector oriental hasta el occidente. En estas áreas uno tiene que tener un particular cuidado de evitar ingresar para cambiar los espacios para incrementar sobre esta superficie áreas de productividad, a eso me refiero. Junto con ello se debe dar una gestión de riesgos. Junto con ello se debe identificar una gestión de riesgos, les decía, planificar el uso del territorio considerando algunos factores como inundaciones, deslizamientos, riesgos naturales, para reducir esa vulnerabilidad de las comunidades. Resulta que cada municipio tiene la obligación de generar su propio plan de riesgos y emergencias. Creo que tengo una presentación al respecto. Cada municipio, en su autonomía, así como tiene la obligación de elaborar un PTBI, también tiene la obligación de realizar su propio plan de gestión de riesgos, con el propósito primero de conocer e identificar los factores de riesgo en su municipio, monitorear el comportamiento de estas áreas de riesgo, comunicarlas oportunamente para poder reducirlas y poder intervenir de manera correctiva, también de manera prospectiva, para evitar que vuelvan a suceder en el futuro. ¿A qué se refiere esto? Y no se está pasando con el tema del fuego. Se conoce que en época de agosto, entre agosto y septiembre, lamentablemente unidades de producción, sobre todo ganaderos, agricultores,
tienden a chequear el territorio, y esto, producto de los vientos, genera un riesgo para que se convierta en un incendio de magnitud, o también por el excesivo calor que se da sobre todo finalizando agosto y empezando septiembre. Las áreas de calor en ocasiones se convierten en incendios, y con estos incendios se van generando áreas de riesgo, como lo que pasó en la costa de Sama, en Tarija, lamentable. Se trabaja un plan de reducción de riesgos para identificar actividades que se tengan que realizar en determinada época, con el fin de que se represente una intervención prospectiva. ¿Qué representa eso? Que hayan cuidadores o policías en las zonas de mayor riesgo, y también policías forestales, para evitar que suceda. De alguna forma prevén de que esto puede suceder, y también se preparan con un plan de manejo de desastres, preparando la respuesta, la recuperación, la ejecución de la respuesta, la ejecución de la recuperación. A veces no solamente vas a estar preparado para mitigar el desastre, tienen que estar preparados para saber cómo se pretende recuperar estas áreas. El encargado o el responsable de poder atender las condiciones y situaciones de riesgo y desastres en Bolivia es el Ministerio de Defensa, a través de el Viceministerio de me he olvidado, es el Viceministerio de algo con civil. Ahorita vamos a encontrarlo, está por aquí en esta diapositiva. Entonces, uno es el principal responsable de la gestión de riesgos, que es el Ministerio de Defensa, al momento de atender. El Ministerio de Defensa es operativo, pero quien tiene que prever que esto no suceda es el Ministerio de Planificación. Eso es lo que establece la Ley 602. En base a esta ley, nosotros tenemos derechos y también obligaciones. Como autoridades, debemos recibir información oportuna, participar de actividades que comprenden la gestión de riesgos, recibir del Estado atención oportuna. Pero también tenemos obligaciones como autoridades de cumplir con todas las normas emitidas por el Estado, cumplir con los protocolos establecidos por las unidades competentes, y prestar la colaboración en acciones de desastre y emergencias. Y, como les decía, la instancia normadora de gestión de riesgos en el corto plazo es el Ministerio de Defensa, quien organiza, controla y ejecuta las acciones de gestión de riesgos, y también otras entidades públicas e instituciones nacionales van generando una sistematización, métodos de análisis y administración sobre la gestión de riesgos. Todo esto está relacionado con el sistema de planificación integral del Estado. Este Ministerio de Defensa, a su vez, va generando comités de operaciones de emergencias a nivel departamental y a nivel municipal. Lo propio, existe un comité de operación de emergencias a nivel nacional. Cuando nosotros necesitamos pensar en la gestión de riesgos a mediano y largo plazo, aquí es donde entra el Ministerio de Planificación y Desarrollo, quien incorpora en los planes de gestión de riesgos y desastres el componente de estudio a mediano y largo plazo como componente transversal que rige todos los ámbitos sectoriales y territoriales. También se van disponiendo recursos económicos para atender situaciones de desastre ante alguna emergencia. La Ley de Gestión de Riesgos, la 602, tiene la finalidad de definir y fortalecer la intervención, control y recuperación de un territorio en situaciones de riesgo. Entre ello, genera prioridad para la protección, integralidad y concurso y apoyo obligatorio de la población, siempre y cuando se conozcan las áreas de riesgo, los puntos de vulnerabilidad, y se trabaje en una acción permanente. Hay reuniones que se realizan por mes para evaluar las condiciones de las situaciones de riesgo por cada temporada. En este caso, el tema de los incendios ha sido objeto de una reunión. Cuando entramos a época de lluvia también tienden a tener reuniones de evaluación. Y bueno, nosotros ya conocemos esto, ¿no? La Ley Marco de Autonomías, que regula la implementación, funcionamiento y coordinación de las autonomías, y la descentralización administrativa según la Constitución Política del Estado, a nivel departamento y a nivel municipio. Nosotros ya hablamos sobre esta ley, pero en esta ley también se habla de que cada unidad territorial, según el artículo 100, tiene que incorporar dentro de sus competencias la elaboración de un plan de gestión de riesgos.
Para el ámbito municipal, esta ley establece que tiene que tener una prioridad en la protección, integralidad, concurso y apoyo obligatorio de la población, subsidiariedad, acción permanente, acción y difusión de de información, atención prioritaria a poblaciones vulnerables, mantener una cultura de prevención. Y para eso se crea el CISRADE. El CISRADE es un conjunto de entidades a nivel central del Estado y también dentro de las entidades autónomas, que en el ámbito de sus competencias y atribuciones se compone por organizaciones sociales, personas naturales o jurídicas que interactúan entre sí de manera coordinada y articulada. Prácticamente es una especie de comité o una comisión que evalúa las condiciones de riesgo, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Obviamente están nombrados en cada área, ¿verdad? Es decir, a nivel municipal tiene su propia comisión, a nivel departamental lo propio y también a nivel nacional. El CISRADE integra a los diferentes niveles de gobierno, nacional, departamental, municipal, indígena, originario, así como a instituciones públicas, privadas, sociales y de cooperación internacional con el propósito de garantizar una gestión integral y efectiva. Tenemos un sistema de reducción de riesgos, la estructura que tiene cada municipio, como pueden ver, a nivel nacional. Tenemos el COMERADE, que es el Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, que está respaldado por una unidad técnica y también está conformado por los COEs municipales. Los COEs también son como un conjunto de autoridades que va tomando decisiones para atender las situaciones de desastres. A nivel departamental ya no se llama COMERADE, sino se llama CODERADE, y a nivel nacional se llama CONARADE. Son son consejos que evalúan la reducción de riesgos. La estructura que les estaba mencionando trabaja en los 3 niveles del Estado. A nivel indígena o originaria no se aplica esta estructura. El CONARADE está compuesto por autoridades del Ministerio de Defensa, Ministerio de Planificación, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Planificación y Vivienda, Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Tiene como acciones principales proponer políticas y estrategias generales específicas sobre la gestión de riesgos, convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias para temas relacionados con gestión de riesgos. Aquí nos dan los lineamientos para el funcionamiento integrado de todos los sistemas, y prácticamente este consejo se encarga de coordinar las acciones y solicitarnos a nosotros los estudios o los documentos necesarios como para poder enfrentar una situación de riesgo. Un CONARADE me puede pedir a mí como municipio que le presente el plan de contingencias o el plan de gestión de riesgos, o me puede pedir mapas mapeando las zonas de riesgo según el fenómeno que representa vulnerabilidad para un territorio. Hemos hablado sobre el CODERADE, hemos hablado sobre el COMURADE, que no son los comités, como pueden ver aquí, sé que se van reuniendo. Lamentablemente, a veces realizan omisiones al no reunirse por lo menos una vez al mes. Voy a leer esto. Es la instancia a nivel departamental y de Estado encargada de coordinar, promover y remover acciones de gestión de riesgos dentro de su ámbito territorial, en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado y de los lineamientos estratégicos sectoriales. La Secretaría Técnica del CODERADE recaerá en la forma funcional o unidad organizacional de gestión de riesgos del Gobierno Autónomo Departamental de acuerdo a sus competencias. Ellos tienen sus técnicos para sustentar sus decisiones en informes. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre una situación de desastre? ¿Quién es la primera persona que tiene que emitir un informe? Pues es el técnico, para que el CONARADE o los COEs el CONARADE, el COMURADE, etcétera, vayan definiendo las acciones que se va a tomar. Si se va a declarar emergencia o si se va a declarar desastre, o los diferentes tipos de alarma, ¿no? Si va a ser alarma verde, amarilla, naranja, roja, etcétera. Cada una de estas determinaciones que se toma es en base a a un informe técnico. Y a veces cuando el informe técnico comete omisiones o no está del todo preparado, porque hemos dicho que los municipios son pobres y no tienen profesionales de alta capacidad para poder enfrentar todos
todas las responsabilidades que involucra el manejo de planificación territorial de un municipio, pues a veces tienen que ser de todo y tienen que ser de todo. Y cuando se equivocan, lamentablemente los consejos no son los responsables, sino son los técnicos. A ellos se les chanta el haber omitido alguna información, el no haber entregado datos exactos de la situación. Es triste en ese sentido, y es un buen momento en el cual las autoridades aprovechan para hacer mal uso de los recursos, porque por la situación comienzan a requerir ingresos, ¿no? A todos le pasa cuando uno tiene un problema, un accidente o un problema de riesgo. Lo primero que necesita son recursos para poder contenerlo, para poder tratarlo. Lo propio en los municipios. Se necesita dinero para primero para contratar maquinaria. Es muy normal cuando aparece la época de lluvias que los municipios tienen que contratar o realizar procesos de contratación de maquinaria. Algunas veces, por el tiempo que representa esta gestión, contratan de palabra con el propósito de regularizarlo después. Pero no, pues administrativamente uno no puede decir este problema se va a regularizar. Para ello hay mecanismos de tratamiento urgente. Ya los vamos a ver. Bueno, estas son las acciones. La mayor parte de las atribuciones del CODERADE y del COMURADE busca estructurar la composición y funciones de los comités departamentales, es decir, sus funciones, cómo tienen que dialogar o comunicarse. También cuáles son los reglamentos y las normas mediante el cual van a interactuar en una situación de riesgo. Las secretarías técnicas de los comités departamentales y municipales, sobre en estos consejos recae algunas actividades o unidades organizacionales al momento de que surja una condición de desastre, es decir, ellos van tomando decisiones que después lo tienen que informar a su máxima autoridad ejecutiva. Es como si fuera una especie de asamblea que tiene atribuciones para recomendar acciones en base a los informes que preparan los técnicos. Los técnicos preparan informes, hay una ficha, hay un reglamento, hay una guía para elaborar estas situaciones de desastre, y también esto va generando son planillas de descargo y también son planillas de justificación. No es el propósito de este módulo, quizá lo vayan a llevar en otros, pero bueno, hubiera sido interesante poder llenar estas planillas, saber cómo elaborarlas y no se estén equivocando si en algún momento alguno de ustedes tiene que interactuar o ser el técnico que elabore estos trabajos, porque no es que el técnico se va a inventar su propio formato para solicitar una emergencia roja, una emergencia naranja, una emergencia amarilla, etc. Tienen un formato, y en base a ese formato, en base a los reglamentos que existen, tienen que actuar. Pero algunas veces desconocen este procedimiento y llegado el momento del riesgo, cometen muchos errores, piden recursos, se gastan recursos y luego están regularizando, y algunas veces toma mayor complejidad cuando hay pérdida de vidas humanas, cuando hay pérdida de equipos. Han debido ver en la televisión cómo los ríos a veces se llevan maquinaria que al fin de cuentas, por ganarse unos pesos o atender la situación de forma rápida, no cobra o no regulariza su situación. Pero no inicia con un contrato o no inicia con unos términos de referencia bien preestablecidos, simplemente se los contrata y ya, llegó el río, se llevó la maquinaria y después las autoridades pues no colaboran en ese sentido al tractorista o al operador para hacer una compensación por la pérdida que también hubiera tenido. Para evitar ello es que existen procedimientos que se tienen que cumplir. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, que está compuesto por autoridades sectoriales que ya les he mencionado. Estos trabajan en coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil. No estamos olvidando de ese ministerio. Este viceministerio les dije que está en nuestra presentación y interactúa con diferentes instancias. El cual está bajo dirección y coordinación del Ministerio de Defensa Civil. Es este viceministerio el cual comienza a revisar todos los planes de emergencia,
comienza a sugerir o observar lo que representa en base a cada vulnerabilidad que existe en diferentes territorios, en diferentes regiones. Por ejemplo, en el caso del occidente, trabajan mucho con lo que es el riesgo de minería, en el oriente trabajan mucho con lo que es pérdida de suelos, riesgos por explotación del suelo, de recursos naturales. Luego tenemos los comités de operaciones de emergencia municipal, que está formada por instituciones públicas, privadas, o públicas, privadas y organizaciones sociales a nivel municipal. Junta de vecinos, empresas que trabajan o que tienen industria en la zona, instituciones públicas como la alcaldía, o puede ser también una secretaría, la cooperativa de suministro de electricidad, de agua, ¿qué más? Este comité se encarga de funcionalizar y atender las situaciones de riesgo. En un plan de riesgos tiene que existir sí o sí un mapa de riesgos y un mapa de vulnerabilidades. Les había mencionado de que tenemos que hacer un análisis de riesgo, tenemos que hacer un monitoreo. Esto se da en los municipios grandes, pero de intermedios para abajo sucede muy poco. Hay un umbral de riesgo y hay un reporte de riesgo y alerta temprana. Cuando no se accionan, cuando no se activan estas medidas, es donde ya comienzan las responsabilidades que son sancionadas por la 1178. Por ejemplo, que deben recordar que en época de lluvias se culpaba mucho al alcalde de la ciudad de La Paz por no declarar a tiempo alerta naranja o alerta amarilla o alerta roja, o tardaba mucho, y por ello existían algunas áreas con riesgo, y en estas áreas de riesgo donde estaban interviniendo algunas empresas privadas que tenían que ser puestos en conocimiento del COEM, de los comités de los cuales hemos hablado. No ha sucedido así, y el único que ha tomado decisiones ha sido el alcalde. Y al tomar decisiones se ha hecho responsable de la situación. Y es por eso que después le llueven demandas o procesos porque no supo actuar de acuerdo al reglamento. Bueno, a esto me refiero, ¿no? Con el evento adverso que sucede, y a veces los niveles de respuesta no ocurren a tiempo. No solamente pasa a nivel municipal, también pasa a nivel nacional. Es lamentable que suceda esto a nivel nacional, cuando en realidad debería haber mayor organización. Una gestión de riesgos involucra pensar en la rehabilitación, en la alerta temprana, primero en la preparación para conociendo e identificando las áreas de riesgo. Luego la alerta, porque la alerta se da en base a la manifestación de actividad en las áreas de monitoreo. Por ejemplo, yo puedo estar monitoreando áreas con deslizamiento de suelo y puede haber llovido mucho. Entonces, eso activa un comportamiento en estas zonas de riesgo, y para contener este fenómeno tengo que realizar una declaratoria de emergencia amarilla o naranja. Porque si me olvido, cuando sucede el mal mayor, me van a caer con responsabilidades. Me van a decir, esto debería haberse comunicado a la población, no se ha hecho, y ahora se han caído unas 200 viviendas, hay más de 200 familias que están sin techo. ¿Quién tiene que pagar esto? El gobierno autónomo municipal, porque es la primera instancia que tiene un COEM, un comité contra condiciones de riesgo, ¿no? Podemos trabajar en la atención de desastres y emergencias o en la reducción del riesgo. Por la situación económica, muchos optan por reducir el riesgo en lugar de programar la atención de desastres y emergencias. Por eso es que no hay recursos. Bueno, no es que no hay recursos, sí hay recursos, pero utilizarlos tarda mucho.
Nuestra burocracia es así, tarda mucho en aprobarse, en autorizarse una situación de emergencia. Y después andan pidiendo vituallas, ¿no? Que no son más que víveres, alimentación, un conjunto de alimentos para personas que están con problemas producto de la situación de emergencia que se haya vivido. Existen diferentes tipos de alerta, y estas se refieren a un estado de aviso o advertencia que se emite con el objetivo de informar y preparar a las autoridades y la población ante una amenaza o riesgo inminente que pueda ocasionar desastres. Esta medida es parte del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias, el CIRRADE. Está vinculada a las etapas de prevención, preparación y respuesta frente a emergencias ocasionadas por factores naturales, socionaturales, tecnológicos o antrópicos. Antes de declararse una emergencia, se tiene que autorizar o aprobar la alerta. ¿Qué tipo de alerta va a ser? De verde, alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. La alerta verde es una alerta preventiva que monitorea las condiciones de riesgo, facilita la preparación de acciones de prevención y mitigación ante la posibilidad de un evento adverso. En otras palabras, solamente te la cuentan y te dicen: sal, toma tus previsiones porque hay mucha lluvia, puede que haya inundación, o tomen sus previsiones, vaya retirando los activos de mayor importancia de su casa o los muebles más importantes, su ropa, porque puede que esto empeore. No basta no es más que una alerta preventiva de cuidado, está pasando algo. La alerta amarilla es una alerta de precaución que se emite ante una amenaza inminente o un aumento entre los factores de riesgo, activando procedimientos específicos de preparación. Ya no solamente te llaman por la radio y te dicen: tenga cuidado, que hay problemas está lloviendo mucho y esto puede generar problemas de deslizamiento. Con una alerta amarilla ya te dicen dónde puede suceder el problema para que tomen sus previsiones o precauciones ante el incremento de algunos fenómenos. Por ejemplo, pueden existir rajaduras en un área de movimiento, de alto movimiento de suelo, puede haber un sismo, puede existir una condición crítica. De pronto hay rajaduras en el asfalto, hay crecida de ríos, hay aumentado la velocidad del río y esto genera ondas punzantes. De eso se trata una alerta amarilla. Sigue siendo una alerta de precaución. Cuando llegamos a una alerta naranja, esta ya es una alerta de acción, ya no de prevención, es una alerta de acción que se activa cuando el evento adverso tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, nos pueden llamar o por radio nos pueden avisar, o tal vez mediante la prensa nos pueden indicar. Por ejemplo, la alerta amarilla puede ser: hay crecida del río, se ha incrementado el volumen del caudal y la velocidad del río. Con una alerta naranja, las instituciones deben activar algunas respuestas tempranas. Por ejemplo, ya podrían contener el paso sobre el puente. Ya no solamente van a pasar todos los vehículos, sino de uno a dos van a ir trabajando en esta área o pasando ese puente. Otra alerta naranja, digamos, falta de alimentos. Los alimentos representan el combustible para que el ser humano continúe trabajando. Y en una alerta temprana ya nos pueden comenzar a pedir de que desalojemos algunas zonas o el edificio o la zona donde vivimos, porque la crecida de ríos ya se ha incrementado a tal punto que puede generar un desborde y con ello un riesgo para la vida de las personas, un riesgo para la infraestructura. Aquí ya se toman acciones, se cierra el paso. Ya no solamente estamos dando una precaución, estamos comenzando a tomar acciones.
Una alerta roja, que es un nivel de emergencia utilizado para indicar que existe ya un riesgo inminente y que requiere acciones inmediatas para proteger vidas, bienes o medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa en los Estados Unidos cuando hay huracanes? Van declarando alertas y llega un momento en el cual dicen: dejen todo y resguárdense en su vivienda o en áreas seguras dentro de su vivienda. Cierran el paso y todos están comenzando a dar instrucciones de cómo comportarse. Apague el tablero de control eléctrico de su domicilio, cierre la llave de paso, resguárdese en la parte más baja de su vivienda, o si no, amárrese a algún lugar. Cosas así te dicen cuando estamos ante un huracán. O habían otros tipos de alerta. Por ejemplo, cuando hay polución, que es lo que ha pasado el año pasado. Había mucho humo y eso generaba conjuntivitis en los ojos. Ha pasado de una alerta amarilla directamente a una alerta roja, donde en la alerta amarilla decían: pónganse lentes, pónganse gotas, evite utilizar o evite acercarse al área de lectura. En fin, había muchas recomendaciones, hasta que llegó la alerta roja, que imposibilitó que los aviones sobrevuelen por la zona o que la gente pueda desarrollar sus actividades con normalidad. Una medida de contingencia ha sido el trabajo en horario continuo, ¿se acuerdan? Cada nivel de alerta es importante para preparar a la población ante la presencia de un evento adverso. Pero ¿quién determina todo eso? Lo hace un plan de emergencia que debe formar parte del ordenamiento territorial y la planificación del municipio, del contexto. Cuando las amenazas crecen, dice, en extensión o severidad, lleva a suponer que las comunidades, barrios o distritos no podrán controlar sus propias capacidades, debiendo alistarse los recursos necesarios por parte del municipio para intervenir, y según la evolución del evento adverso destructivo, el procedimiento a seguir para declarar las alertas se establecen de acuerdo a su clasificación. Una autoridad ejecutiva, un alcalde, un consejo que no acata las alertas o las recomendaciones efectuadas por los comités de emergencia también pueden ser objeto de proceso. Imaginen, el comité de emergencia de mi ciudad me solicita una nota dirigida a los técnicos. Ojo, son comités que tienen autoridad, así que le pueden instruir al técnico y le pueden decir: señor ingeniero Fernando Tarqui, elabore un informe sobre los problemas de crecida de ríos producto de precipitaciones pluviales de intensidad y los riesgos que implica su manifestación en el municipio. Entonces yo me explayo, ¿no? Entonces les digo, en atención a la ley 641, en atención al requerimiento interpuesto por el comité de emergencias, y en virtud a la coyuntura que vive el municipio por las precipitaciones pluviales de intensidad que datan desde desde finales de agosto a la fecha, y que según datos emitidos por el Senami se tiene un incremento de volúmenes por día en unos 5 milímetros por metro cuadrado, llegando a obtenerse por día alrededor de unos 20 milímetros metro cuadrado, lo que representa un alto riesgo y necesita el cierre de vías troncales o las vías por donde fluye el agua, a efecto de evitar mayores inundaciones. Lo propio, se requiere trabajos de emergencia, limpieza de cunetas, y así puedo hacer mi informe. Y el comité agarra mi informe, se reúnen y dicen: cierto, esto está creciendo, así que debemos declarar alerta naranja, y lo mandan al alcalde. Y el alcalde, como va a pensar, como es una hora no quiero ni comentar de los políticos, pero son pues gente que al parecer no ha estudiado, tal vez ni siquiera leen la propia normativa que dicen que conocen y administran. Los alcaldes dicen: no, así son, es la derecha o es la izquierda, es una medida política, por tanto yo no voy a autorizar o emitir la declaratoria de
alerta naranja o alerta amarilla o el color que quieran, pónganle, yo no lo voy a autorizar. Y de repente la situación se pone tan crítica que comienzan a generarse los primeros eventos adversos. Se caen zonas, hay deslizamiento, hay inundación, hay muertos, hay gente que se ha perdido porque la inundación ha crecido, y ello representa una responsabilidad, en este caso, para el alcalde. Ahí los del comité pues van a aprovechar en iniciar el proceso. Lo primero que le va a llegar cuando se concluya el tratamiento del fenómeno, del problema, lo primero que van a hacer es hacer una sesión ordinaria una sesión extraordinaria donde van a solicitar, se inicia un proceso contra el alcalde. ¿Por qué? Porque el comité ha enviado su requerimiento a tiempo, en un momento oportuno, avalado por el técnico o por técnicos, pero al alcalde no le ha dado la gana. Como no le ha dado la gana de emitir los diferentes tipos de alerta, le inician un proceso que puede generar su destitución. No es fácil vivir una situación de emergencias. Nosotros como profesionales, como los que manejan todo lo que es informes técnicos, informes de cuántos recursos necesitamos, estamos en todas, porque nos piden informes, nos piden que atendamos, que supervisemos la logística, comienzan a llamar las personas, llegan instituciones, llegan donaciones, no saben dónde se va a poner, te dicen dónde hay espacio, un espacio donde se pueda, donde haya llave, porque se puede perder, lo pueden robar. Pero hay algo peor. La logística a nivel nacional es tan mala, o el nivel de comunicación a nivel población y sobre todo de autoridades es tan pésima, porque me acuerdo que en época en la cual se estaba quemando el Pantanal, todos ayudaban, hacían sus colectas, sus campañas, y tenían agua, tenían recursos, o cuando había mucha lluvia recolectaban frazadas, vituallas, todo lo necesario. Pero de un municipio a otro no sabían cómo llevar esos recursos. La gente de Cochabamba, o de La Paz, donde vivo yo, hemos hecho campaña y tenemos alrededor de 20 toneladas de ayuda humanitaria. Y nosotros, yo lo he hecho con la universidad, con la UNSA, hemos hecho la campaña. Queremos donar las 20 toneladas vituales. Pero el viceministerio de Defensa Civil dice, no tengo recursos para trasladar esto. ¿Para dónde es? Te preguntan. Para Pando, digamos. Entonces hay que hablar con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas dicen, nosotros no tenemos combustible. Hable con el comandante, tiene que partir de ahí. Y llegado el momento, no se llega a trasladar esas vituallas al lugar donde sucede la emergencia. Prefieren regalarlo a los soldados, a la policía, porque realmente no llega. Y en eso consiste hacer un plan de emergencias, no solamente pensar en la campaña, sino cómo vamos a ayudar a los departamentos o municipios vecinos, cómo vamos a hacer llegar toda la colaboración que se obtuvo. Han debido ver en las noticias que también se han identificado ropa, frazadas, agua para la población de Santa Cruz cuando estaba viviendo el tema del incendio. Y lo han encontrado todavía meses después de que ha sido contenido el evento. Y eso también genera responsabilidades, no es que solamente vas a aceptar y ya, tienen que pensar en la logística y la distribución de estos recursos. Bueno, aquí otra vez vemos las alertas, ¿no? El tipo de alerta cuando aún no ha ocurrido el evento adverso y se considera una situación de normalidad, las acciones que deben tomar en cuenta las GAM, o los GAM. Alerta amarilla, cuando la proximidad de la ocurrencia de un evento adverso se encuentra en fase inicial de que puede ocurrir, hay indicios, y aquí están las acciones que debe desarrollar el gobierno autónomo municipal o el departamental. Ojo que no es solamente municipal. Importante, si el evento adverso no continúa su desarrollo del municipio, se retoma a la alerta verde con el mismo instrumento jurídico que declaró la alerta. En caso se confirme la presencia del evento adverso en el municipio, se debe monitorear para pasar al siguiente nivel de área.
Y bueno, en eso el profe tiene razón, porque si de pronto había mucha lluvia y ha bajado, y yo sigo con mi alerta naranja, lo mejor es que solicite un informe al técnico para que éste evalúe la situación y yo como autoridad me respalde en su informe. Él dirá, según datos emitidos por el CENAMI, ahí va a darnos datos sobre la cantidad de volúmenes de agua que llueve por día, por milímetro cuadrado, y en base a eso va a recomendar. No es que yo reniego mucho con los técnicos, realmente les gusta liberarse de responsabilidades, pero lo que no saben es que mientras menos informan, menos objetividad le ponen a sus informes, más se comprometen para entrar a la chirola, como decía Dr. Quiroga, cuando habló sobre la responsabilidad que le va a recaer a los técnicos del Banco Central de Bolivia. Un técnico, cuando comete una omisión, la omisión representa el que no hace. No hace. A veces me he encontrado con muchos informes donde en las conclusiones y recomendaciones señalan, por consiguiente, se realiza las siguientes, se eleva el informe, el presente informe, para el mejor parecer de su autoridad. Entonces, ¿para qué se le paga a este tipo de personas si van a estar informando de esa forma? Un técnico tiene que identificar cantidad de volúmenes, cantidad de áreas afectadas, y tiene que ser claro con la normativa. Según la normativa de la ley 641 se han realizado actividades de inspección, con lo cual hay detallar, ¿no? Por tanto, se solicita al honorable o al comité de emergencias municipal, al COE, tenga bien autorizar o gestionar el comunicado de una alerta amarilla. Si no hace eso, ¿qué va a hacer la comisión? Va a leer y nada más lo va a guardar, cuando en realidad hay que solicitar. Hasta en esos detalles nos fijamos cuando hacemos una auditoría. ¿Qué ha hecho, qué no ha hecho el técnico? Porque después las autoridades dicen, se respaldan, ¿no?, con el técnico. Ellos dicen, es que nos han enviado un informe, pero en ese informe nos dijeron, salvo su mejor parecer. Y nuestro mejor parecer ha sido no hacer nada. Y por eso es que llegaron las lluvias y se incrementaron y generaron inundación, y eso generó deterioro de infraestructura pública. Claro, como ellos piensan que nadie les va a cobrar, y también mediocre el auditor que se deje tomar el pelo por estos temas. Me gustaría en algún momento enseñarles los parámetros que debe seguir una auditoría ambiental o una auditoría especial para poder encontrar responsabilidades por estas acciones. Lo mejor para un profesional es primero leer normativa. Si no lee normativa, pues está en problemas. No va a saber ni dónde está parado, y para todo lo que haga, para esa persona va a estar bien hecho. Pero cuando lees normativa y lees tu informe, ahí se dan cuenta de las barbaridades que informan. Pero lamentablemente solamente leen la normativa cuando les cae la auditoría, cuando se les pide un informe complementario sobre las acciones que ha realizado en situación de emergencia. Leen normativa, pues no, si se dan cuenta, no, tampoco son tontos los técnicos cuando se han equivocado. Se dan cuenta de cómo deberían haber obrado, qué es lo que deberían haber dicho, cómo deberían haber elaborado su informe, pero como no lo han hecho, los comités de emergencia sencillamente dicen, el informe no decía. Como no decía, según reglamento, nosotros deberíamos basar nuestra decisión en el informe técnico, y como el informe técnico estaba mal hecho, pues entonces el que ha cometido el error es el técnico. Vayan y hablen con él o inicien el proceso. Así no es eso. La alerta roja sucede cuando se ha confirmado la presencia del evento, pero creo que no he leído la alerta naranja, cuando se prevé que el evento adverso ocurra y su desarrollo pueda afectar a la población, medios de vida, sistemas productivos, accesibilidad a servicios y otros. Cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos, la persistencia de las lluvias, indican la posibilidad de que se presenten desbordamientos en las próximas horas, dependiendo del tipo de evento, evacuar a las personas con discapacidad. En este caso, los COEM deben informar a la población. Aquí hay otro error que cometen los comités.
no informa a la población. Si hoy en día es tan fácil hacer un TikTok, es tan fácil colgarlo en la página de Facebook de la institución, pero no lo hacen. Y a veces no lo hacen por pecar de ignorancia. En los municipios pequeños, sobre todo en el caso de Tipuani, ayer les conté de que Tipuani es un municipio que se encuentra en los Yungas y es un municipio de producción minera. ¿Acaso se les ha dado la gana a los concejales de poder gestionar el comunicado a la población? Han preferido que la lluvia les avise y realmente les ha notificado, pero con una fuerte precipitación que ha puesto en riesgo varias casas, que las ha inundado. Bueno, para qué hablar mal de estas personas, ya están siendo objeto de proceso. La alerta roja, cuando se ha confirmado la presencia del evento adverso por su magnitud o intensidad, puede afectar y causar daños a la población, medios de vida, sistemas productivos, accesibilidad, servicios básicos y otros. Los COIM tienen que ejecutar los planes de contingencia. Miren, ya no solamente un plan de gestión de riesgos, ahora también en el plan de gestión de riesgos se tienen planes de contingencias para activar las alarmas preestablecidas, para atender a la población afectada y sus necesidades. Y si en algún momento les interesa profundizar este campo, no sé si habrá en la universidad este diplomado, yo lo he dado en otras universidades, y bueno, aquí están todos los procedimientos. Esto está en la guía de gestión de riesgos y desastres, que lo pueden descargar de internet. Esta es una situación a nivel de emergencia municipal y emergencia nacional. Una emergencia municipal se da cuando la presencia del fenómeno real o inminente sea de tal magnitud que el municipio pueda atender con su propia capacidad técnica o técnica en el territorio afectado. Situación en la que todas las instituciones destinadas a la atención de emergencias a nivel municipal ejecutarán sus protocolos de coordinación e intervención. A nivel nacional, cuando la o el presidente de Estado declara emergencia nacional mediante decreto supremo, si el desastre supera las capacidades económicas y técnicas de los gobiernos departamentales afectados. En este caso, el CONARADE recomienda la declaratoria y en esta situación el Ministerio de Defensa, las instituciones nacionales y los gobiernos locales activarán sus protocolos de coordinación e intervención. Un decreto supremo beneficia a una determinada unidad territorial, en este caso un departamento. Pero se da una emergencia nacional únicamente cuando el municipio ve colapsados sus recursos, sus capacidades de atención, llega a nivel departamental, de pronto informan de que no están en condiciones o en capacidad técnica para atender la eventualidad de riesgo y se declare emergencia nacional. Y un desastre municipal se da cuando la magnitud del evento cause daños de manera tal que el municipio no pueda atender con su propia capacidad económica y técnica, situación en la que se requerirá asistencia del gobierno departamental, quien, previa evaluación, definirá sus intervenciones. Cuando pasa en un municipio y el evento adverso supera sus capacidades de logística, sus capacidades económicas, los comités municipales sencillamente recomiendan al alcalde acudir a una instancia superior, a una instancia jerárquica superior, que en este caso son los departamentos, para provisión de la maquinaria o la logística necesaria para contener el evento adverso. A veces no lo arreglan, a veces no terminan de más bien ven imposibilitadas sus acciones para contener el problema y recurren y solicitan al alcalde emita una nota de requerimiento de ayuda a nivel departamental. Viene el gobernador en este caso, invierte los recursos que le permite la ley, pero quizá el evento es más fuerte y necesita colaboración nacional. Que generalmente pasa eso. Hay pocas gobernaciones que se ponen las pilas y actúan conforme corresponde. Prefieren decir, no tengo combustible, no tengo personal, ¿qué más dicen?
no tengo la maquinaria que tiene que hacer ese trabajo está en reparación, no compran los repuestos. Esas largas te dan los gobernadores, no te colaboran, ni te reciben. Está paso a paso. El alcalde, pasados los 60 días determinado el estado de excepción, tiene una duración máxima de 9 meses, remite al Consejo Municipal un informe para la atención de emergencia. Ojo, no es lo mismo tomar acciones que hacer un monitoreo y hacer un seguimiento, no es lo mismo. La reducción de riesgo genera una atención de emergencia y generan una protección financiera que muchas veces es respaldada con recursos del TG a nivel nacional. Y bueno, como ven, esta presentación van a encontrar paso a paso cómo tiene que elaborar su informe. Con las disculpas del caso, quisiera que por favor me permitan hablar un poquito de lo que es la ley 1178, que es lo último que vamos a ver ahora. La ley 1178 no ley, sino es un sistema de administración de procesos y procedimientos para realizar una gestión eficiente de recursos. Resulta que en la década de 1980, Bolivia enfrentaba una crisis económica y administrativa que afectaba la eficiencia y la transparencia de la gestión pública. Al igual que en estos años gastábamos un montón, pero esa falta de control en el uso de los recursos estatales y sobre todo la prevalencia de prácticas corruptas que continúan a la fecha eran más evidentes antes. ¿Recuerdan que cuando les hablaba de la evolución del territorio les decía que todo estaba centralizado en la administración pública del gobierno, en la sede de gobierno, en este caso en La Paz? Todo pasaba por La Paz. Era un estado, no era solamente un estado, era un gobierno centralizado. Y esta falta de control generaba acciones corruptas que eran muy evidentes. En ese contexto se ha reconocido la necesidad de reformar el sistema de administración pública para garantizar una gestión mucho más eficiente, buscando la transparencia, orientada a la obtención de resultados. Entonces, se ha promulgado la ley 1178 de 1990, que ha sido un hito importante en la historia administrativa del país, porque esta ley ha establecido un nuevo marco jurídico que ha regulado los sistemas de administración y control de los recursos del Estado, con un solo propósito, que ha sido el de mejorar la eficiencia y la captación y uso de los recursos públicos en las operaciones de este mismo sector. Antes, los servidores públicos, cuando cometían omisión, se salvaban porque no había una ley que les sancione y les diga, si no haces nada te vamos a meter a la cárcel. Hoy en día, por hacerse a los locos, por no atender oportunamente una gestión, sí pueden ser procesados. Esta ley, la 1178, busca mejorar la eficiencia y la obtención de los recursos públicos. Hay muchas personas que han sido sancionadas con esta ley, pero se han salvado cuando han demostrado que no han ocasionado daño económico al Estado por una decisión. De pronto yo podría tener una ley y tomar otra decisión, ir en contra de la normativa. La ley 1178 introdujo un enfoque sistémico a la administración pública y la ha ido estructurando en componentes que están interrelacionados. Por ejemplo, tienen al sistema de administración, que es un sistema que define los procesos y procedimientos para la gestión eficiente de los recursos públicos que se utilizan. Y aquí incluye la planificación, organización, ¿qué más? Ejecución, control de actividades del propio sector público
buscando que se alineen con las políticas y los objetivos de Estado. También tienen un sistema de control interno que establece los mecanismos dentro de cada entidad pública para asegurar el cumplimiento de la normativa y la correcta utilización de los recursos. Han debido ver que en cada unidad administrativa, en cada entidad pública, existe una unidad de transparencia. Ese es el sistema de control interno que tiene cada entidad pública, es el control interno que busca prevenir las irregularidades y mejorar la eficiencia operativa. Si de pronto te piden un informe desde transparencia es porque te han encontrado algo o hay indicios de cierto incumplimiento de deberes que ustedes tienen que saber representar con un único propósito, buscar de que el Estado no haya generado, no haya invertido recursos de manera que no haya salido beneficiado. A veces es difícil demostrar eso, pero algunas veces con criterio y con conocimiento de norma hacen y deshacen. Luego también tenemos un sistema de control externo que ya no es transparencia, sino es la Contraloría. Y la Contraloría General del Estado supervisa las acciones gubernamentales después de su ejecución con el objetivo de garantizar la legalidad y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado. Esto se da después de que la entidad pública ha invertido recursos y ha realizado la ejecución de un proyecto o de una acción, que después la Contraloría anualmente revisa todo ello y verifica que se haya cumplido. Y finalmente tenemos el sistema de responsabilidad por la función pública que establece que todos los servidores públicos son responsables de sus actos y decisiones. Se promueve una rendición de cuentas y una transparencia en la gestión pública. Aquí, papelito canta. Puede que haya habido acuerdos internos, acciones internas, pero llegado el momento cuando toque realizar una auditoría o enfrentar las acciones de algunos actos administrativos, pues ahí es donde los documentos van a ser los que van a deliberar las responsabilidades o no. Y bueno, esta ley desde su promulgación, si bien ha sido objeto de reformas para adaptarse a los cambios políticos, administrativos del país, por ejemplo, con la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009, ya existía la 1178 en esa época. Ahí es donde, a través de esa Constitución, se ha consolidado el papel de la Contraloría General del Estado, definiéndola como un órgano constitucional autónomo encargado de supervisar la administración pública y garantizar justamente la transparencia en el uso de los recursos. También en estos años se han implementado programas de capacitación o fortalecimiento institucional para mejorar la aplicación de los sistemas establecidos en esta ley. Como todo no es perfecto, tiene vacíos legales. Por ejemplo, existe una falta de capacitación en muchos sectores públicos que carecen la formación necesaria para aplicar eficazmente los sistemas establecidos por ley, sobre todo personas nuevas que entran a trabajar. Con seguridad que el nuevo gobierno y el nuevo sistema administrativo va a tener que aprender mucho con respecto a la 1178. Algunas veces existen limitaciones en este mismo sector, en la Contraloría General del Estado, que si bien tiene un papel crucial, va enfrentando algunas limitaciones respecto a recursos y autonomía para ejercer un buen control efectivo del Estado. No es como en Perú. En Perú sí tienen un buen sistema de control, al extremo de que pueden encontrar responsabilidades y ya no por nada han sacado a varios presidentes y los han metido presos. Esta ley también tiene problemas con respecto a la desigualdad de su implementación, porque la aplicación de la ley, si bien ha sido desigual entre diferentes niveles de gobierno y regiones, ha generado disparidades en la calidad de gestión pública. Por ejemplo, en un proceso donde ha habido omisión en el ejercicio del servicio, quien debería ser procesado primero es la autoridad, es la MAE, pero algunas veces por la desigualdad en los diferentes niveles de gobierno, esa disparidad de la cual les he hablado, el primero en caer es el técnico.
y después llega a ser procesada la autoridad. Entonces, la ley SAFCO, que así también la llaman a la 1178, representa un esfuerzo significativo para modernizar la administración pública en Bolivia. Si bien enfrenta desafíos, es objeto de una evaluación continua y ustedes necesitan conocer esta ley, necesitan conocer todo el marco normativo que involucra el manejo del territorio para evitar cometer algunos actos administrativos que les involucran responsabilidades.